Bueno, en esta ocasión vamos a hacer una pequeña tutoría acerca de la guía número 2 de biología que nos habla sobre el sistema muscular. La idea es mirar algunas generalidades acerca del sistema muscular y darles algunos detalles o algunas indicaciones para la resolución de las guías. Vamos a comenzar a hablar de las funciones del sistema muscular. Las funciones del sistema muscular, entre otras, las principales podrían ser: primero, intervienen los procesos corporales como la generación del calor. Eh, Mucha responsabilidad de nuestro calor corporal es gracias a nuestros músculos. ¿Cómo hacen los músculos para mantener ese calor corporal, nuestra temperatura interna? Para eso ellos metabolizan la energía a partir de carbohidratos y almidones, que son como la fuente primaria en cuanto a alimentación, a nutrientes, que nos proporcionan estos, esta materia prima, repito, necesaria para que los músculos la metabolicen y la transformen en calor. Recordemos que algunos de los alimentos que son fuente de carbohidratos y de almidón, entonces tenemos por el lado de los azúcares, obviamente, algunas frutas, verduras, eh, los dulces y digamos los alimentos, las comidas que tengan base de dulce o con azúcar. Pero también tenemos por el lado del almidón eh, alimentos como los tubérculos, como la papa, la yuca, y otros que llamamos las harinas, en el caso de harinas de los cereales, provenientes de los cereales, los mismos cereales también son una buena fuente de almidón. El pan, la arepa, bueno, este tipo de alimentos y alimentos procesados también como la pasta e inclusive el plátano también es una buena fuente de almidón. Pues todos estos alimentos contribuyen a ser metabolizados por los músculos y a que cumpla con su función de generar y mantener nuestro calor corporal. También el sistema muscular se encarga de permitir la realización de movimientos voluntarios. ¿Cuáles son los movimientos voluntarios? Son todos los movimientos que nosotros realizamos de una manera, digamos, consciente de lo que estamos haciendo, movimientos de pies, manos, nuestras extremidades en general, los ojos, la cabeza, bueno, todos los movimientos que nosotros podemos decir que somos conscientes de hacerlos son realizados por el sistema muscular, obviamente. Y en general, todos los movimientos de nuestro cuerpo son realizados allí. También están, obviamente, los movimientos involuntarios. Cuando hablamos de movimientos involuntarios nos referimos a los órganos internos, a esos que tienen movimiento constante, pero que como nosotros no somos conscientes y no lo controlamos, a veces nos parece que no hay tal movimiento, pero entonces algunos de los ejemplos obvios de estos movimientos involuntarios, pues son obviamente el corazón, los pulmones, ¿sí? Y todo, por ejemplo, nuestro tracto digestivo se está moviendo constantemente. Entonces, estos músculos también se encargan de realizar los movimientos en el esófago, en el estómago, en los intestinos. Esos movimientos se están realizando constantemente, así no los notemos. De manera que simplemente hay cierto grupo de músculos que se encarga de controlar estos movimientos involuntarios. Son controlados por el cerebro, pero obviamente no de una manera consciente. Otra de las funciones que tiene el sistema muscular es que permite el equilibrio y la postura del esqueleto. Entonces, aunque el sistema óseo habíamos dicho que es nuestra base, nuestro sostén en el cuerpo, obviamente está complementado por todo nuestro sistema muscular, que es el que nos da, digamos, cierta forma y cierta robustez en nuestro cuerpo. Entonces, aquí cuando hablamos de robustez, obviamente hablamos de algunas de las características que tienen los músculos
que es, por ejemplo, la tonicidad y el tamaño. Entonces, ahí es donde nosotros comúnmente escuchamos hablar que en los gimnasios hay ejercicios que tonifican los músculos y hay otros que sirven para aumentar su tamaño. En este aspecto, lo importante o los que contribuyen al principal papel o juegan el principal papel son otro grupo de nutrientes que son las proteínas. En especial, por ejemplo, para aumentar tamaño muscular o masa muscular, se utilizan los, las proteínas como principales fuentes de nutrientes para lograr este fin. Finalmente, otra función es que protege y sostiene los órganos internos. Esta función la lleva a cabo junto con el sistema óseo, pero pues ustedes saben que hay sitios del cuerpo donde hay órganos muy importantes, como por decir algo, el hígado, los riñones, que no están protegidos por huesos, entonces están protegidos es por todo el sistema de músculos que los rodean y pues que les sirven obviamente no solo de protección, sino para sostenerlos también. Bueno, vamos a continuar hablando de las propiedades de los músculos. Entonces, dentro de las múltiples propiedades que tienen los músculos, vamos a distinguir tres. La primera es la propiedad de contraerse. Los músculos son un grupo de fibras y como son un grupo de fibras, estas fibras se pueden extender o estirar y se pueden contraer. De manera que al contraerse las fibras es lo que nosotros conocemos como producir una fuerza o hacer fuerza. Entonces ahí es donde las ciertas fibras de ciertos músculos se tensionan, ¿sí? Y ejercen la función de fuerza. La otra función es la de extenderse. Extenderse también, así como los músculos se contraen, también se pueden volver a extender y hay algunos músculos cuya función principal es la de extensión. Entonces, como dice aquí, los músculos se pueden relajar o se pueden estirar de acuerdo a la necesidad. Y pues la tercera propiedad, obviamente, la de ser elásticos, que como lo dice aquí la diapositiva, pues entonces es simplemente la capacidad de volver a su forma original luego de contraerse o extenderse. Es decir, los músculos no se deforman, sino que vuelven a su estado original. Bueno, ahora vamos a hablar de la clasificación de los músculos. Los músculos se pueden clasificar dependiendo de varios criterios. Vamos a trabajar aquí tres criterios. El primero es según sus fibras. Ya dijimos que los músculos son un conjunto de fibras principalmente. Entonces, de acuerdo a las características de estas fibras, van a tener su clasificación. Aquí vemos una diapositiva donde están los tres grandes grupos en los que se dividen los músculos de acuerdo a sus fibras. Entonces, primero está el músculo liso, que usualmente tiene una apariencia blancuzca. Y como dice aquí, son o presentan mejor una contracción lenta, sostenida e involuntaria. Estos músculos, ¿dónde los encontramos? Son los que hacen parte o rodean mejor los órganos internos. Esos son los que hablábamos ahorita, que están rodeando todo nuestro sistema digestivo y que permiten el movimiento de los órganos del sistema digestivo, que están rodeando, por ejemplo, los pulmones y también permite entonces el movimiento de estos y otras funciones que pueden llevar a cabo estos órganos. Entonces, esos músculos son los que nos permiten ese tipo de movimientos, dijimos, involuntarios. Los músculos estriados o esqueléticos, que son el segundo grupo, son los más reconocidos. Esos son de color rojo, presentan una apariencia estriada, entonces, digamos, cuando hago una referencia para los muchachos, cuando van a la tienda y compran un pedazo de carne, la carne tiene esta apariencia, o sea, es de color rojizo, y si ustedes notan, pues está llena de surquitos, y esos surquitos, pues nosotros los llamamos estrías, de ahí el nombre de estriados. También se conocen como esqueléticos, pues porque van unidos, obviamente, directamente
a los huesos y especialmente en la parte de las extremidades y donde hay articulaciones, hacen parte del movimiento que generan estas articulaciones, son claves en esa parte. Entonces también por eso son conocidos como músculos esqueléticos. Y finalmente el tercer grupo son los músculos o el músculo cardíaco, es uno solo. ¿Dónde está? En el corazón. ¿Y por qué lo dejamos como una categoría aparte? Porque esta es como una fusión de las dos anteriores categorías. El músculo cardíaco tiene la apariencia del músculo esquelético, es decir, estriado, con sus estrías, tiene esa apariencia. Tal vez algunos hayan estado en las carnicerías o en contacto con algún corazón de un animalito. Entonces ahí se pueden dar cuenta más o menos la apariencia que tiene sus estrías, pero también tiene un movimiento involuntario y en eso se parece a los músculos lisos. Es decir, el movimiento del corazón no se controla, no es consciente. De ahí que el músculo cardíaco se ubique en una categoría independiente, porque tiene características, repito, similares en apariencia al músculo esquelético o estriado y similares en funcionamiento al músculo liso. Bueno, otra clasificación es según su forma. Según su forma, tenemos primero los músculos fusiformes o alargados, que tienen una apariencia un poco angosta en los extremos y más ancha en el centro. Son los que más comúnmente conocemos. Y ejemplos de eso son el bíceps y el tríceps, que son músculos ubicados en los brazos, o los cuádriceps, o inclusive los gemelos, que son ubicados en las piernas. Los cuádriceps están en la zona del muslo y los gemelos están, digamos, entre la rodilla y el tobillo. Entonces, esa apariencia como ovalada, como alargada, son los músculos fusiformes. La siguiente categoría son los músculos planos y anchos. Entonces, estos, como su nombre lo indica, son músculos que tienen una similitud, una apariencia como casi como si fueran cuadrados. Entonces, esos son los músculos que tienen sus dimensiones más o menos iguales en todas sus partes. Y aquí tenemos entonces los músculos como el frontal, los abdominales, que nosotros conocemos comúnmente como las chocolatinas, los pectorales, los dorsales que están ubicados a lo largo de la espalda, y obviamente aquí aparece el músculo más grande que tenemos en el cuerpo, que es conocido como el glúteos o glúteo. Ese es el músculo de la cola y ese es el músculo más grande que tenemos en el cuerpo. Pertenecería a esta categoría de músculo plano y ancho. La tercera categoría son los músculos cortos. Se ubican sobre los huesos cortos que habíamos visto en la anterior tutoría. Esos músculos cortos y los huesos cortos, recuerden que se ubican más que todo en la planta de la mano y en los pies, y en este caso también los incluimos en la mandíbula. Entonces, lo interesante de estos músculos es, a pesar de que son músculos cortos, realizan unas actividades de gran potencia. Nosotros vemos la cantidad de actividades deportivas, de oficios, de todo tipo de actividades que se pueden realizar con las manos o con los pies. Y pues en la mandíbula, por ejemplo, hay una gran cantidad de músculos que intervienen solo en el proceso de masticación. Como dato curioso, entre lo que es el proceso de masticar, hablar y respirar, de hecho, en esos procesos ya intervienen más de 70 músculos en nuestro cuerpo. La siguiente categoría son los músculos circulares, que tienen forma de anillo y básicamente sirven para cerrar conductos. Entonces, estos donde se encuentran en el ano y en la vejiga. Y son conocidos con el nombre de esfínteres. Entonces, el esfínter, digamos que controla nuestras necesidades para ir al baño, básicamente es un anillo que cuando, digamos, hay necesidad de retener por una u otra circunstancia por algún tiempo, simplemente se cierra. Entonces, este es el músculo esfínter y ese pertenece a esta categoría.
Los orbiculares, que son, digamos, una muy similar a los circulares, solamente tienen como diferencia que la forma es más ovalada, no es tan circular. Tienen forma de ojal, como dicen allí. Y están ubicados básicamente alrededor de los párpados y los labios. Lo interesante de esto, otro dato curioso, es que aquí tenemos a uno de los músculos que reaccionan con mayor velocidad en nuestro cuerpo, que es el músculo de los párpados. Para que el músculo de los párpados reaccione se necesitan apenas unas centésimas de segundo. Y la muestra está en que casi que involuntariamente, si de pronto nosotros sentimos que hay algún tipo de impureza o algo que se acerca a nuestros ojos, nuestros párpados inmediatamente reaccionan y comienzan a parpadear rápidamente. Entonces ahí se demuestra la velocidad con la que pueden reaccionar estos músculos. Aquí entonces tengo una diapositiva en donde les muestro más o menos la apariencia de todos los músculos que vemos. Entonces este es el músculo largo o fusiforme. Entonces yo les decía, es más angosto en los extremos y más ancho en la parte central. Este sería un músculo corto. Esta es la apariencia de un músculo plano, ancho. El músculo circular o esfínter y el músculo orbital o orbicular. Este sería como el que está alrededor de los párpados y de los labios. La siguiente categoría de la que voy a hablar no está incluida en las 10. Digamos que es una información adicional como un bonus que les voy a dar en esta tutorial. Y es la clasificación de los músculos según su función. Entonces tenemos los músculos flexores que permiten la flexión de las extremidades. Por ejemplo, doblar la pierna, los muslos o el brazo y el antebrazo. ¿Sí? Eh, en este caso, pues simplemente nosotros tenemos que mirar que cuando nosotros doblamos un brazo, el músculo que está ubicado en la parte superior es el bíceps. Y cuando nosotros flexionamos el brazo, cuando lo doblamos, ese músculo es el que está trabajando. Entonces, por eso, digamos, de alguna manera se ensancha, se robustece. Porque en ese momento el bíceps, que es el que está arriba, está trabajando y el tríceps, que está en la parte baja o posterior del brazo, está relajado, no está trabajando. Entonces, el bíceps sería básicamente un músculo flexor. La otra categoría, que sería el tríceps, el que está en la parte de abajo, trabaja cuando nosotros estiramos el brazo. Es decir, al estirar el brazo, el flexor, que es el bíceps, descansa y el extensor, que es el tríceps, comienza a trabajar. Entonces nosotros, fíjense que cuando nosotros hacemos ejercicio en los brazos, por eso es necesario flexionar y estirar alternadamente, porque es que tenemos que trabajar los dos grupos de músculos, los flexores cuando doblamos y los extensores cuando lo estiramos. Entonces, de ahí que con las mancuernas o las pesas se hacen siempre trabajos de flexión y estiramiento para trabajar los dos grupos de músculos. Otra categoría son los pronadores, que son los que hacen girar las extremidades hacia adentro. Cuando nosotros decimos hacia adentro, es hacia el eje del cuerpo. Es decir, el eje del cuerpo está ubicado, si partiéramos nuestro cuerpo exactamente en plano por toda la mitad. En la mitad de los ojos, de la nariz, de la boca y de ahí para abajo, si partiéramos todo nuestro organismo, nuestro cuerpo, perdón, en dos partes, por allí pasaría el eje central. Entonces, cuando los movimientos van hacia adentro, están trabajando los músculos pronadores. Y cuando van hacia afuera, giros hacia afuera, entonces trabajan este grupo de músculos que se llaman los supinadores. Entonces, de nuevo, doblar y estirar, flexores y extensores, girar hacia adentro o girar hacia afuera, pronadores y supinadores. Las otras categorías entonces son los abductores y los aductores. Entonces, los abductores son los que se encargan de alejar las extremidades del eje central del cuerpo. Ahí ya no es girar, es estirarlas. Entonces, cuando abrimos los brazos y los estiramos completamente, entonces ahí están trabajando un conjunto de músculos abductores. Y cuando recogemos los brazos, como dice aquí el ejemplo, llevamos los codos a nivel del ombligo, es decir, los recogemos sobre nuestro abdomen y sobre nuestro pecho.
Cuando recogemos los brazos en ese sentido, están los aductores realizando su función. Finalmente, pues vamos a hablar de las estructuras complementarias a nuestro sistema locomotor. Ya hablamos en la tutoría anterior de los huesos, ahora hablamos un poco sobre los músculos y pues hay otras estructuras que también apoyan el funcionamiento de estos dos grupos de sistemas. Esas estructuras complementarias serían entonces los ligamentos, que se encargan de unir los huesos entre sí, y los tendones, que se encargan de unir los huesos y los músculos. Entonces aquí les voy a presentar una gráfica en donde vemos más o menos cómo sería la ubicación y la diferencia entre los tendones y los ligamentos. Entonces aquí, por ejemplo, vemos un ligamento grande, que es el ligamento rotuliano, y aquí adentro el ligamento cruzado anterior y junto con otros ligamentos que van alrededor, por encima y por debajo de la rodilla. Entonces, el ligamento, que es el que une los huesos con los músculos, este rotuliano, este cruzado y todo eso, son los que permiten que esta articulación entre el fémur y la tibia funcione y se mantenga, digamos, en su sitio. Y recuerden que la rótula, a pesar de no estar unida a estos huesos, sino que está rodeada de sus tendoncitos, sus ligamentos, también debe mantenerse en su sitio. Entonces, todo este conjunto de tendones y de ligamentos son los que mantienen en su sitio a estas articulaciones, los ayudan a sostener, a darles firmeza. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos muy comúnmente la lesión de un tendón. Es una lesión, digamos que un poco menos grave que la de un ligamento, porque un tendón se puede recuperar más fácilmente, digamos en menos tiempo, ¿sí? Claro, dependiendo del tendón. Hay tendones que son bastante delicados, como el tendón de Aquiles, que ese sí lleva una recuperación mucho más larga. Entonces, en general, los tendones se recuperan más fácilmente que los ligamentos. Si nosotros hemos escuchado, por ejemplo, en futbolistas, basquetbolistas, etcétera, la lesión del ligamento cruzado anterior o el ligamento cruzado posterior son muy comunes. Este ligamento sufre mucho cuando hay sobrecarga muscular. Entonces, de ahí las lesiones tan grandes. Esa lesión, dependiendo del personaje y eso, puede llevar una recuperación entre 6 meses a un año. Pero si, por ejemplo, el que se rompe es el ligamento rotuliano, que es un ligamento mucho más robusto y que tiene una función más grande al mantener en su sitio o unidos de alguna manera eh, el fémur y la tibia, esta lesión del rotuliano sí es mucho más grave, porque es mucho más demorado recuperarlo y esa recuperación sí puede tardarse entre 1 y 2 años fácilmente. Hay muchos futbolistas que han tenido lesiones de ese ligamento rotuliano y han estado fuera de la actividad deportiva año y medio y hasta 2 años. Entonces, de ahí que dependiendo de la estructura, la robustez y el sitio donde se ubiquen estos ligamentos o tendones, pues obviamente tendrán una mayor o menor importancia y obviamente una mayor o menor complejidad en caso de una lesión. Entonces, pues digamos que esa era la presentación que les tenía con respecto a la unidad número 2. Recordarles que lo que debemos hacer ahorita es entregar las guías que faltan. Tenemos hasta el 10 de agosto para entregar la totalidad de las guías. Quiero hacerles alguna claridad que de pronto he visto en los trabajos, en las guías que he calificado. Lo primero, las guías deben presentarse completas. ¿A qué me refiero completas? Las actividades bien realizadas, con unas respuestas adecuadas. Y todas las guías tienen una parte teórica. Esa parte teórica también debe ir en el cuaderno. Debe ir escrita en el cuaderno, ya sea copiada tal cual, eso ya lo deciden ustedes, o puede ser también un muy buen resumen. Algunos me preguntan que si pueden, por ejemplo, copiar pegar, perdón, las imágenes o los dibujos y las imprimen, las pegan. Claro que sí.
pero la idea es las imágenes y los dibujos o algunos mapas conceptuales o lo que sea, pero no todo. O sea, no se trata de imprimir la parte teórica con letra, con texto, absolutamente todo y pegarlo en el cuaderno, porque pues ahí no habría ningún trabajo, entonces pues ¿qué les voy a calificar? ¿Sí? Simplemente es hacer el resumen o copiarla y ya, si ustedes consideran necesario pegar las imágenes y ese tipo de cosas, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Pero pues solamente estas partes. Tienen que enviarme la evidencia tanto de la parte teórica como de las actividades, porque las dos hacen parte de la nota, si no les va a quedar incompleta la nota. Por otro lado, algunos me preguntan que si pueden enviar, por decir algo, la parte teórica en el cuaderno por medio de fotos y las actividades las hago en un archivo de Word o en un archivo de PowerPoint, claro que sí, no hay ningún problema, yo no le tengo problema a eso. Desde que me envíen evidencia de las dos cosas, ustedes pueden realizarlas. Ya ustedes verán si las guardan, las conservan y las toman como evidencia. Eso ya es responsabilidad de cada quien. ¿Qué otra cosa? Yo les he estado enviando correos, respuesta a correos de las actividades que me han enviado. Si hay que hacer correcciones, por favor, para eso son estos videos tutoriales, para que ustedes los vean, analicen la información y respondan las preguntas y realicen las actividades propuestas en las guías de la manera más adecuada. Entonces, si hay errores, pues yo les estoy enviando, pero pues por favor no me escriban diciéndome, profe, ¿qué errores tengo? Porque si pues después de las tutorías y después de lo que se ha trabajado todavía no saben qué errores tienen, pues ya es porque realmente el trabajo no se está haciendo de la mejor manera. Entonces, lo que les recomiendo es miren los tutoriales con detenimiento, lean las guías con detenimiento, que ahí está la información, y realicen las actividades y desarrollenlas de la mejor manera posible, lo más completo posible. Así ya tienen que quedar muy bien. Otra cosa que les voy a recomendar, por favor, bien tomadas las fotografías de los cuadernos cuando me las envían al correo. Resulta que las fotografías a veces me las envían como con el cuaderno como acostado, como de lado, y es muy difícil porque uno no alcanza a ver bien todo el contenido de la hoja. Entonces lo que necesito es que por favor las fotografías las tomen de frente, de frente. Aquí digamos, voy a poner un ejemplo, voy a activar un momentico mi cámara, ¿sí? Y el ejemplo es el siguiente. No me tomen, por favor, las fotografías con los cuadernos así, así de lado. No, por favor, no lo hagan porque difícilmente uno va a poder mirar qué hay acá. Lo que necesito es que tomen las fotografías así, de frente que se pueda distinguir exactamente lo que yo estoy viendo, así, de frente. Con eso yo puedo leer completamente todo lo que viene escrito en el cuaderno. ¿De acuerdo? Entonces, pues digamos que eso es como las recomendaciones generales y repito, eh, el plazo para enviar la totalidad de las guías es hasta el 10 de agosto. Básicamente los tutoriales los enfoqué en las guías unidas porque la guía número 3 realmente es muy sencilla de hacer. Ah, bueno, otra cosa, algunos me han preguntado sobre en la guía 3 aparece un punto que me dice haga fichas acerca de dos enfermedades que afectan al sistema locomotor. Cuando yo les digo haga fichas es simplemente escríbanme en el cuaderno de una manera más o menos concreta, digamos, resumida, la consulta acerca de esas dos enfermedades, es decir, sus causas, su tratamiento, bueno, ¿sí? Todo lo que encuentren de lo que se les especifica ahí. Es como un pequeño resumen de eso. Pero pues no me vayan a escribir dos palabras. Dije más o menos concreta, pero digamos que también dé la información completa acerca de esta enfermedad. Entonces es eso, no es que tengan que hacerlo en un material especial o en una ficha especial, no, no necesariamente.
Eso pues obviamente ya depende de ustedes. Si lo quieren hacer, pues bienvenido, no hay ningún problema. Pero entonces es para especificar eso. Y yo creo que esa es ya la información general que tenía para darles. Entonces, bueno, la idea es que este tutorial les ayude, este tutorial les permita, digamos, desarrollar las guías de la mejor manera posible y pues estaré pendiente de recibir su material y sus correos. Muchas gracias, muchachos, y hasta luego.